a través de una virgen elegiste tú nacer y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Dale toda la gloria. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria a ti, Señor. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Amén, Señor. Buenos días, hermanos, hermanas, buenos días. Hace algunas semanas estuvimos hablando de la autoexistencia de Dios, estuvimos hablando de el atributo de la aceidad de Dios. Esto quiere decir que es un término filosófico teológico que explica que Dios tiene existencia en sí mismo. El poder de la existencia de Dios está en Él mismo. Dios vive por sí mismo,
no tiene necesidad, dijimos, de nada ni de nadie, de nada ajeno a Él. Y eso quiere decir, por ejemplo, que Dios no necesita de mí, no necesita de mí, ni necesita de nada ni de nadie, ni siquiera le hace falta el total, toda la creación, no es necesario para Dios. Toda la creación, todo el universo material, ángeles, todo lo que pudo haber existido, todo lo que existe, son completamente prescindibles para Dios. Lo fueron antes de que todo fuera creado. En la eternidad solamente Dios existía. Y luego, cuando Él lo consideró así, trajo a la existencia lo que vemos. Y si antes fue prescindible porque solo Dios existía, de la misma forma en este tiempo, todo lo que existe, nosotros incluidos en ello, es también prescindible. Ahora, es posible que esto humille nuestro orgullo y nuestras pretensiones. Tal vez nos haga sentir mal, como que no valemos nada y saben, siempre va a ser así cuando nos animemos a compararnos con Dios. ¿En qué podemos compararnos con el Dios eterno? Él vive por sí mismo. Nosotros necesitamos de oxígeno, necesitamos de agua, de alimento, necesitamos de cientos de cosas para nuestra existencia. Y en última instancia, todo esto que necesitamos apunta a Dios. Necesitamos de Dios. ¿Todavía quieres comparar tu valía con Dios? Tu vida depende de Él. El Señor es la fuente de la cual brota tu vida y brota además tu sustento. Todos nosotros, toda la humanidad, cada persona depende absolutamente de Dios, lo aceptemos o no lo aceptemos. Nuestra existencia depende absolutamente de Él. Y el hecho de que alguien diga, Dios no existe, no le libera en absoluto de esa dependencia personal que tiene respecto de Dios. Aún esa persona no quiera aceptarlo. Dios es en todo diferente a todo lo que conocemos. Por eso Isaías nos dice, levanten en alto vuestros ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Nos está hablando de lo que existe, del universo, de las estrellas. Obedecen a Dios. Todo lo creado está sometido al Dios Todopoderoso. Hermanos, hermanas, realmente nos conviene meditar en lo que Dios es y cómo es Él, para que nuestro corazón esté centrado y esté humilde delante de Él. Como han podido darse cuenta, este día vamos a seguir recordando lo que Dios es y lo que Él significa para nosotros. Entonces, busquemos en nuestras Biblias el Salmo 139, versículo 7 en adelante. Salmo 139. El título de la prédica, centrándonos en Dios, es Yo soy el que soy. Ese es el nombre que Dios nos dio, le dio a Moisés. Yo soy el que soy. Salmo 139, 7 al 12. Y en este salmo David le dice a Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí
me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esta última parte David escribe cuando no había esos lentes con los que puede verse en la plena oscuridad, pero él entendía el tipo de Dios que tenía, el Dios que tenía. Cuentan que un niño preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y al mirar al cielo y un avión que pasaba por ahí, el padre le pregunta a su hijo, ¿de qué tamaño ves el avión? El niño levanta la cabeza y dice, oh, es pequeño, es más pequeño que mi dedo más pequeñito. No lo puedo ver casi. Entonces el papá le lleva al aeropuerto y al estar cerca de un avión le pregunta, ¿y ahora de qué tamaño dices que es? Y al ver el avión el niño dice, papá, es enorme. Y el padre le dice, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor será en tu vida. ¿Escucharon esta historia antes? Yo sí la escuché hace bastante tiempo. Y luego de traerla a la mente de ustedes en este momento, me gustaría hacerles la pregunta inicial, la pregunta del niño. ¿De qué tamaño es Dios? Claro, no me vayan a decir, vayamos a la calle, miramos el cielo, esperamos que pase el primer avión y así toda la historia, ¿cierto? Eh, Me parece que muchos cristianos tienen la idea de un Dios enano. Permítame aclarar esto último. Es decir, estos cristianos tienen la concepción de que Dios es grande, es muy, muy grande, pero en comparación con lo que Dios es, en realidad en nuestra mente termina siendo como un enano. Aunque pensamos los cristianos que Dios es grande, esa concepción de grande de lo que decimos de Dios es muy pequeña con relación a lo que Dios es en realidad. Por eso decía que muchos cristianos tienen la idea de que Dios es un enano. Sí, es cierto, muchos cristianos de otras congregaciones cristianas y sin duda otros también de la congregación cristiana que se reúne en el edificio Manaco. Y saben, creo que a muchos de esos cristianos los estoy mirando. Y no quiero decir cómo se llaman. Pero de seguro ustedes también están viendo a alguno de esos cristianos que considera que Dios es grande, pero no del tamaño que en realidad Él es. Dios es el creador del universo. Todo lo que existe es invención suya. Todo lo que existe fue pensado, planificado detalladamente, traído a la existencia y además sustentado por Dios. Desde lo más pequeño, desde lo más insignificante, hasta lo más grande. Y Dios ha creado el universo, la suma de lo que existe, no como los obreros montan un hangar o hacen una gran edificación. Es decir, Dios no ha creado el universo usando grúas, usando andamios o escaleras para alcanzar aquellos extremos en los cuales no pueden llegar. Sino, yo diría que Dios creó la complejidad del universo, así como un relojero ensambla un pequeño reloj. Me estoy refiriendo a la relación de tamaño entre el universo
y Dios, entre Dios y todo lo que existe. Ni siquiera conocemos, los humanos, todos los científicos, los físicos, no conocen el tamaño real del universo. Pero delante de Dios es como un pequeño reloj. Dios es el único que no tiene límites, el único ser que rebasa toda posibilidad de ser medido. Y no está limitado por el universo, sino que sobrepasa el universo, porque solo Dios es infinito en todo lo que Él es. Los antiguos griegos, desde el siglo V a.C., utilizan la palabra átomo como el sentido de lo indivisible o no cortable para aquello que consideraban lo más elemental de la materia. Unos 24 o 25 siglos después, se encontró que el átomo no era lo más pequeño, sino que eran los electrones, protones y neutrones que estaban al interior del átomo. Y todavía tiempo después hablan de partículas todavía más pequeñas, con nombres un poco extraños, quarks, leptones, como partículas verdaderamente indivisibles. Dicen que en la punta de un alfiler, con la que te pinchas el dedo e incluso sacas sangre, en la punta de ese alfiler hay 5 billones de átomos. 5 billones de átomos capaz de rasgarte. Imaginen cuán más pequeños son los electrones y todavía más pequeños estos leptones y quarks. Y Dios es el creador de estos leptones y el creador de los quarks, de lo más pequeño. Son las partículas más pequeñas de las que está compuesta todos nosotros estamos compuestos de esto y todo el universo está compuesto de eso. Pero con todo esto no perdamos de vista a Dios, porque Él es el motivo de nuestra meditación cuando hablamos de las Escrituras o cuando hablamos de las cosas creadas por Él. Pensemos en Dios. Dios trasciende el universo y todo lo que exista, pero a la vez, además de trascender a todo, está dentro de todo lo creado. Está relacionado con estos quarks, con estos leptones, del cual Él formó el universo. Y estos quarks y leptones están ligados a la esencia de Dios. Y no solo eso, sino también al espacio y al vacío que hay entre cada una de estas partículas. Dios llena ese vacío con su presencia, de la misma manera que llena todo el universo. No hay un solo punto en el cual Dios no esté presente. Me parece que de pronto está terminando en esta prédica en una especie de clase de física. No es mi intención. El punto es que Dios creó desde lo pequeño hasta lo grande, desde los quarks hasta todo el universo entero. Y las leyes específicas que gobiernan el funcionamiento de las partículas más pequeñas, de lo que es mediano y de lo que es más grande. Dios creó cada uno de los elementos y creó las leyes que rijan cada una de su creación. Me gusta pensar, por un lado, Dios creando el universo como un relojero, ensamblando un reloj pequeño. Y por otro lado, Dios creando los átomos, incluso los leptones, los quarks, como utilizando sus manos. ¿Alguno de ustedes vio una ilustración de la Vía Láctea? ¿Sí? Resaltan normalmente un círculo para resaltar una luz entre los miles de millones que hay, un punto brillante que correspondería al sistema solar, al Sol nuestro.
Para resaltar de esa manera, aquí nos encontramos un punto en un lugar donde existen miles y millones de estrellas. Y dentro del sistema solar, el planeta Tierra en el cual vivimos es uno de los planetas, no de los más grandes, sino digamos de los medianos y hasta pequeños. La Vía Láctea es una entre miles de millones de galaxias dentro de lo que se conoce del universo. Las dimensiones son tan grandes, hablando del universo, que no se utiliza la palabra kilómetros para medir las distancias estelares, sino año luz. Es decir, la distancia que la luz recorre de un punto a otro en un año. La luz del sol, ¿sabían ustedes?, llega a nosotros en 8 minutos con 20 segundos. Ese tiempo demora en llegar la luz desde el sol hasta la Tierra. El Sol está aproximadamente a 150 millones de kilómetros. La distancia entre La Paz y Santa Cruz es 852 kilómetros. Tendríamos que recorrer algo más de 176,000 veces de La Paz a Santa Cruz, 176,000 veces, para acercarnos a la distancia que nos separa del Sol. La distancia del Sol a nosotros es 8 minutos con 20 segundos luz. Un año luz tiene 525,600 minutos. Todo esto para decirles, no se conoce los límites del universo. Lo que se conoce del universo son 93,000 millones de años luz. 93,000 millones de años luz. Y frente a todo esto, solo Dios es infinito. El universo es grande, pero solo Dios es infinito. Cuando Salomón oró en la inauguración del Templo de Jerusalén, dijo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 18 y 19, dirigiéndose a Dios: ¿Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos la casa que yo he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. J. I. Packer, cuando habla de la relación entre Dios y la creación, dice que todo lo creado es tamaño de una avellana, es decir, como el tamaño de una uva grande. Toda la vastedad del universo delante de Dios es como una uva. Y Salomón dice: los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. El universo entero es muy pequeño para contener o limitar a Dios. Esos 93,000 millones de años luz es un espacio muy pequeño para delimitar al Dios que no tiene límites. Mis hermanos y mis hermanas, Dios no es como un avión que de cerca se ve grande y de lejos pequeño. Dios es inmenso. Dios es tan grande, que nunca nadie puede verlo a la lejanía. Es más vasto que el universo. En comparación con la suma de todo lo creado, que llega a ser del tamaño como de una uva, Dios es infinitamente más grande. ¿Todavía quieres comparar tu valía con la de Dios? Lo interesante es que en la oración de Salomón vemos que además de hablar de la inmensidad de Dios, destaca que aunque Él
no siendo gran cosa, el rey Salomón, y lo mismo que nosotros, no siendo gran cosa, cuando oramos a Dios somos escuchados por Él. Cuando oramos y nos dirigimos a Él, tenemos toda su atención, como si en todo el universo solo nosotros estuviéramos hablando con el gran Dios. Dios no tiene límites en ningún sentido. Vimos a Dios siendo el creador desde lo más pequeño, los quarks, leptones, y asimismo originando el universo entero y todo lo que hay intermedio entre lo uno y lo otro. Y otra vez, me gusta pensar a Dios originando lo más pequeño, como que con sus manos, así de la misma manera que nosotros cuando nos relacionamos, nos saludamos con un apretón de manos o con un abrazo o con un beso. De esa manera Dios creando las partículas que no podemos ver a simple vista, estos quarks, estos leptones. Y de pronto creando todo el universo como un relojero, ensambla un pequeño reloj. Parece un contrasentido, pero con esto quiero imaginar cómo es Dios presente, relacionado con lo más pequeño, como si Él fuera lo más pequeño, y relacionado con lo más grande, mostrando que Él es inmenso respecto a aquello que a nosotros nos deja asombrados y consideramos de dimensiones colosales. Todo lo que existe es algo demasiado pequeño como para compararse con Dios. Vayamos al segundo punto. Nuestro Dios es el Dios que siempre está presente. Es el Dios siempre presente. Este Dios que tiene el atributo de la inmensidad que rebasa toda forma de ser medido, está también presente en todo lugar. Esto dice el Eterno en Jeremías 23, 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hace poco dijimos que Dios no está limitado ni por el universo ni por ninguna cosa creada. Y ahora el profeta Jeremías nos transmite las palabras de Dios que nos dicen, en forma de pregunta, que Dios lo llena todo. El cielo y la tierra, que es otra forma de decir el universo. Dios llena el universo y trasciende el universo. Dios está presente en todo lugar. Vayas donde vayas, Dios está allí desde antes que tú hubieras llegado. Este lugar, en este momento, Dios está presente aquí. Y algunos pueden pensar, claro, está presente porque la iglesia está reunida. Y es cierto, Dios está de una forma especial cuando los creyentes se reúnen en el nombre del Señor. Pero también Dios va a estar esta tarde y aún en la noche y todas las noches cuando ninguno de los creyentes se encuentre aquí. Dios siempre está aquí. Lo mismo que en todo lugar, en el lugar que vives, en el lugar que vivo, en las calles, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, aquí en La Paz, en Tarija, en Europa, no hay un lugar donde Dios no esté. No puede haber ni un solo lugar que sea escondido o alejado para Dios. Recuerda, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? No, no hay nada más allá de Dios. Dios lo llena todo sin estar limitado por ese todo. Por eso David, en el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Según la historia, la misión Apolo 11 de la NASA, el 20 de julio del año 1969, llegó a la Luna, alunizó, es decir, aterrizó en la Luna. Hace como 56 años y 2 semanas. Basado en lo que David escribió en el Salmo, tendríamos que decir que los astronautas llegaron donde Dios siempre se encontraba. Estando en la Luna, no llegaron a un lugar alejado de Dios. Porque David dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Dios está plenamente presente en la Luna, así como lo está aquí, y está plenamente presente en el universo. Y otra vez, trasciende el universo. Esa es la grandeza de Dios. Y mis hermanos, Dios no está repartido en el universo, así como lo están los planetas, así como la Luna está separada, una parte de Dios aquí, otra parte de Dios allá. No. Todo está completamente lleno con su ser, así como está el universo entero, así como está el planeta Tierra, está el universo lleno de la presencia de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a la samaritana que Dios es espíritu. Dios es espíritu, y por eso nosotros podemos convivir con Él. Nosotros y todo lo creado, sin necesidad de estarnos disputando un espacio. Dios está plenamente llenando todo y nosotros podemos estar allí, porque nosotros tenemos cuerpo físico y Dios es espíritu. Ahora, con todo esto, sinceramente espero que creas en el Señor Jesús y que Cristo sea tu Salvador. Y que el saber que Dios está siempre presente te dé consuelo y alegría. Hagamos a un lado al universo. No es lo importante, pues ninguno de nosotros tiene planes de ir de vacaciones a la galaxia más próxima. De hecho, la mayoría de nosotros apenas ni vamos a salir de Bolivia. El punto de todo esto es que Dios, con todo lo inmenso que es, está presente, siempre está presente. Cuando le dijo Dios a Moisés desde la zarza en el desierto de Moab, en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Paralelo a ese sentido de su existencia, de ese yo soy, está la riqueza de que Él siempre está presente. Él es y Él siempre está en todo momento. La riqueza de eso es que Dios no te va a dejar. Dios no puede dejarte. En ningún momento Dios está alejándose o escapando de nosotros. Nosotros somos los que buscamos alejarnos del que siempre está presente. Somos los que escapamos de Dios, producto del pecado, aunque Él siempre está presente. Por eso la pregunta, ¿qué produce en ti el entender que Dios estuvo, está y va a estar presente? ¿Qué produce eso en ti? ¿Te alegra? ¿Te asusta? ¿Te causa descontento? Quienes se oponen a Dios no encuentran agradable esta verdad. No pueden soportarla porque no pueden esconderse de Dios. Incluso llegan a odiar la idea de que la mirada de Dios siempre esté sobre ellos. Pero a pesar suyo, no puede ser de otra manera. Porque como dice el escritor a los Hebreos, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas.
Pero en ti, ¿qué produce esto? ¿Dios siempre está presente? ¿Qué produce en ti? El Dios que está presente en todo el mundo estuvo especialmente presente en Cristo, en Él. Dios mismo, el que siempre está presente, se revistió de humanidad, vivió, vino en medio de las personas para poder acercarnos a Él, para que dejemos de correr tratando de alejarnos de Él, para atraer a aquellos quienes por propia voluntad procuran la lejanía de Dios, es decir, nosotros. Cuando el Señor Jesús caminaba, predicaba, sanaba en el tiempo de su ministerio, era el eterno Dios, imagínate, era el eterno Dios presente entre la humanidad. Por eso escribe el apóstol Pablo: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Parece contradictorio, porque estando Dios en todo el mundo y llenando toda la creación, está también en un sentido alejado de su creación. Está en nosotros, pero en otro sentido separado de nosotros también. Por eso Dios permanece santo, separado del pecado, y nosotros, estando afectados por el pecado y sufriendo los efectos del pecado en nuestra vida. Y aún así Dios mora en nosotros. Dios está en nosotros, pero en cierto sentido apartado de nosotros, por eso no se ve afectado por nuestra naturaleza de pecado. Pero en el Señor Jesús no había ese dilema. En Él se encuentra Dios y el hombre en una perfecta armonía, sin separación a causa del pecado. Y es también en Él el punto de encuentro, el punto de reconciliación y de propiciación entre el hombre y Dios. En Él, a través de su sacrificio, el Salvador nos trae a tener paz y a vivir en paz con Dios. Todo producto de su sacrificio. Toda posible cercanía y amistad entre Dios y la humanidad ha de pasar necesariamente por el Señor Jesús. Y por medio de Él, somos gratos a Dios. Y por tanto, podemos anhelar su presencia, anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros caminos y en lo que hagamos. Si cuando escuchas que Dios está presente y tú estás feliz de ello, es producto de que Cristo se ha acercado a ti y te ha traído hacia el Padre. Ahora, ¿será que te haya pasado que, especialmente cuando estás en dificultad o estás en enfermedad, en aflicción, de pronto sientes que Dios no está cerca? No sientes a Dios por ningún lado, parece que te ha dejado solo, te ha dejado sola. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Creo que esa es parte de la prueba que atravesamos en medio del sufrimiento. Recuerdo haber oído de alguien que estaba enfermo y le parecía que Dios se había alejado completa y definitivamente de él. No sentía la presencia de Dios. Cuando oraba parecía que Dios no estaba cerca, que no escuchaba su clamor. Y él dijo algo así como, de pronto vino a mi mente una película, decía, una película de dibujos animados. Creo que era Madagascar o algo así. La mayoría son delgados y Gloria es la más gordita. Entonces, Alex va y hay un poste y él puede perfectamente esconderse, no hay vista de él.
Y pasa lo mismo con los otros, pero llega de pronto la más gordita del grupo y sobresalía por todo lado. No puede esconderse. Y amparado en eso, hablando con Dios, esta persona decía: no puedes esconderte. En oración le decía a Dios: sé que estás ahí, parece que no estás, pero no puedes esconderte. Sé que estás ahí. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que estás ahí. La palabra de Dios dice que está ahí. Dios siempre está presente. Y aunque parezca que en algún momento no está presente, solo nuestro parecer, Dios siempre está allí. Por eso esta persona pensaba en eso y esa fue su oración. Ahora, este reconocimiento no le dio sanidad inmediata. El proceso, la enfermedad tuvo que evolucionar y tuvo que seguir, pero trajo algo, le trajo ánimo. Y también dice que producto de ello tenía consuelo, porque sabía que Dios estaba con él. Y debido a ello sentía algo especial, que estaba siendo cuidado por Dios. No estaba presente, parecía no estar presente, pero en realidad estaba cuidando de él. En medio de la dificultad, cuando parezca que Dios te ha dejado, recuerda que Él sí está contigo. No puede dejar de estar, porque su naturaleza es siempre estar presente. Y además el Señor Jesús prometió que siempre estaría con los suyos. Tienes dos promesas de Dios para contigo. En el momento de dificultad, recuerda eso. Dios siempre está contigo. Y recuerda también lo que el escritor a los Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es, no solo tienes que creer que Dios existe, sino que tienes que estar seguro que Dios está contigo en ese proceso, en ese preciso momento, que no te ha dejado y que no te dejará. Por eso David nos muestra, nos habla también de su certeza con respecto a Dios en el Salmo 23. En el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Hermanos, hermanas, las dificultades son parte de la vida. Y el hecho de que tú seas cristiano, de que tú seas cristiana, no hace que las dificultades desaparezcan. A veces producto de ello pueden multiplicarse. Hace un par de semanas tuvimos el seminario de consejería. Allí escuchamos de muchos casos en los cuales la sombra de la muerte era el ambiente que rodeaba a algunas personas. Y lo que decían los pastores que nos capacitaron no era la idea de que tú como consejero tienes que sacar a las personas de en medio de ese sufrimiento, no, porque no podemos hacerlo, no podemos sacar del sufrimiento a nadie, no podemos sacarnos nosotros mismos del sufrimiento. Lo que nos decían es: ayúdales a sufrir bien. Ayúdales a sufrir bien. Y parte, hermanos, parte de este sufrir bien es cuando comprendes que Dios está contigo, sufriendo contigo, que no te ha abandonado, a pesar de lo distante que puedas sentir a Dios,
el Señor está a tu lado, sufriendo contigo, atravesando por el valle de sombra de muerte contigo. Dios promete estar contigo en la enfermedad, en el sufrimiento, en medio de la aflicción. No promete que nunca vayas a estar en ellas. Porque cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, abrieron paso a esta realidad en la vida de ellos y en la vida de sus descendientes, que el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la aflicción vengan a sus vidas. Por eso Dios dice a través del profeta Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo que Dios promete en medio de la dificultad de cualquier tipo es estar contigo. Estar contigo en todo momento, en toda circunstancia, cuando crees en Él, cuando confías en Él. Por eso es importante que creas en Dios y estés seguro de que Él está presente, viviendo contigo. De otra forma, las dificultades pueden sobrepasarte, rebasarte por completo. Pero si tienes tu confianza puesta en Dios, entonces comprenderás que hay esperanza. En medio de la dificultad hay esperanza. En medio de la enfermedad hay esperanza. Porque Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan contigo. Cuando en la epístola a los Hebreos, el escritor habla de los hombres y las mujeres de fe en el capítulo 11, nos habla de las personas que nos adelantaron, nos antecedieron, nos habla de aquellos que vencieron, de aquellos que sacaron fuerzas de donde no había, pero también nos habla de otros héroes de la fe, otros que no vieron lo que esperaban. Sufrieron azotes, sufrieron cárceles, sufrieron amargura, sufrieron muerte. Entre ambos, Dios estuvo obrando. Entre ambos, entre los que vencieron y entre los que sufrieron, ambos grupos estaban cerca de Dios. Como prueba de eso, ambos son mencionados entre los héroes de la fe. A lo largo de nuestra vida, Dios nos salva de muchas cosas: accidentes, sufrimiento, enfermedades. No sabemos de cuántas cosas en realidad Dios nos salva en nuestras vidas, pero a veces decide Dios no salvarnos y tenemos que atravesar por ellos, atravesar por las dificultades. Unas veces nos salva, otras veces no lo hace. Pero hacia el final de nuestra vida, en el momento en que en nuestra existencia Dios decide no salvarnos, sea por la edad, sea por alguna enfermedad o por cualquier otra causa, finalmente morimos. Dios decide ya no salvarnos. Así ha sido a lo largo de la historia. Pero ¿sabes, hermano? ¿Sabes, hermana? En realidad, cuando Dios decide ya no salvarte, en realidad en ese momento te salva definitivamente de todo. Porque hacia donde Dios te lleva, ya no hay sufrimiento, no hay muerte, no hay dolor, no hay clamor, no hay ningún mal. Estás salvado de todo y por la eternidad, entrando a disfrutar del gozo de tu Señor y capacitado además para ver con tus ojos a aquel que siempre te veía y a aquel que siempre estaba contigo. Y por si fuera poco, tú vas a permanecer con Él por toda la eternidad. Los familiares van a estar lamentando tu partida,
sintiendo el vacío que dejas. Pero tú vas a estar, como dirían, chocho de la vida, empezando la eternidad con Dios, más feliz que nunca antes en tu vida. Entonces, cuando pienses en Dios, no tengas pensamientos de duda respecto a Dios, ni pienses mal de Él o como que Él tiene un doble sentido, que tiene propósitos oscuros o segundas intenciones para contigo. Él es el fiel amante Dios, que nada puede limitarle. Él siempre está presente y siempre está velando por ti y va a estar contigo por la eternidad. Entonces, confía en el eterno Dios. Confía en aquel que vive en la eternidad, con aquel que sobrepasa toda forma de ser medido, porque Él tiene planes buenos para contigo. Solo hay una cosa, dicen los pastores, solo hay algo que a los cristianos puede ocasionar una separación con Dios. Solo una cosa puede ocasionar el castigo de los creyentes. Y ese es el pecado no confesado. Si has cometido algún pecado que ha pasado de tu vista por algún momento, pero cuando viene a tu mente, recuerdo que decía el pastor David Archondo, corre inmediatamente hacia Dios. Acércate inmediatamente hacia Él para confesar tu pecado y confesar el dolor que el pecado trae a tu vida. Eso es lo único que puede condenarte. Y de pronto eso es también lo que te atrae a Dios, te lleva a Dios. De manera que, mis hermanos, Dios siempre está presente y siempre está buscando lo bueno para contigo. Una vez más, confiemos en el Señor, confía en el Señor, sostente de Él, de sus promesas, y vive en su presencia. Hoy vamos a tener Santa Cena, pongámonos de pie, oremos. Bendito Padre nuestro Señor, queremos agradecerte por cómo tú eres. Necesitamos conocerte verdaderamente, Señor. Necesitamos que guíes nuestra vida, necesitamos conocerte más, necesitamos, Señor, que tú seas nuestra meditación, la razón de nuestra meditación. Y te pedimos, Señor, sé que tú estás, sabemos que tú estás aquí cerca, pero atráenos más a ti. Atráenos más a ti. Abre nuestros ojos, Señor, que podamos verte, que podamos sentir tu presencia. Necesitamos papilas gustativas espirituales que puedan saborear tu presencia y deleitarse en tu presencia aquí, mientras estamos aquí en la tierra. Te pedimos, Señor, guíanos en tus caminos. Tú eres nuestro Dios. Necesitamos conocerte, necesitamos ser guiados por ti. Te agradecemos, Padre, por tu bondad. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por lo que tú eres en nuestra vida y por el Señor Jesús, a quien has enviado por nosotros. Y por Él podemos llamarte que tú eres nuestro Padre. Y tú eres nuestro Padre. Gracias te damos. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Te amamos, Señor. En la oscuridad estaba toda la humanidad.
que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Dale toda la gloria. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria a ti, Señor. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Ven, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354.
732-11354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.